Muy bien, continuamos con patología gástrica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estén sintonizando. Ya me creo de radio yo, con mi micrófono y el home office. Muy bien. La tendencia va a ser la siguiente. Vamos a ver patologías pediátricas primero. De hecho, las primeras dos patologías es un puente a embriología. Y la tercera es una patología de igual manera congénita. Empezamos. Gastrosquisis. Gastrosquisis, pónganle sus apuntes a un ladito entre comillas, tripas de fuera, porque eso es. Se define como la malformación congénita de la pared abdominal. El puente de embriología es el siguiente. La pared abdominal se forma por la fusión de 4 pliegues abdominales. Los 4 pliegues abdominales son el pliegue cefálico, el pliegue caudal y 2 pliegues laterales. O sea, imagínenselo como norte, sur, este, oeste. El pliegue del norte siendo el pliegue cefálico, el pliegue del sur siendo el pliegue caudal y los laterales siendo este, oeste. Cuando se fusionan los 4, formamos la pared abdominal. En este paciente hay una falla en la fusión de ¿qué pliegues? Los laterales. Una falla en la fusión de los pliegues laterales es la causa de una gastrosquisis, de que la pared abdominal no se forme. Si no se fusiona y tenemos una pared abdominal mal formada, entre comillas abierta, ¿qué creen que vaya a pasar? ¿Cómo se va a presentar clínicamente este producto? Así es, con contenido abdominal expuesto al ambiente. Entonces, entre comillas, por eso mencionamos tripas de fuera. Antes de continuar, esta y la siguiente enfermedad están asociadas a teratógenos. ¿Qué son los teratógenos? Sustancias, fármacos, por sustancias me refiero a drogas que son utilizadas durante el embarazo y están asociadas a diferentes malformaciones congénitas. Hay unas que están asociadas a síndromes mayores, o sea que son el conjunto de 2, 3 malformaciones, y hay otras que pueden estar aisladas. No nos vamos a meter ese tema, sin embargo, nomás para que tengan un panorama general para poder hablar de ello. A continuación, vamos a ver una imagen. Esta imagen es bastante gráfica, entonces se hace un aviso de discreción por si están, si alguien más está viendo la pantalla, que no es médico, o por si están comiendo. Un aviso de discreción. Vamos a ver una imagen muy gráfica en 3, 2, 1. Y así se ve una gastrosquisis, literal, entre comillas, tripas de fuera. ¿Qué ocurrió? Si te enseñan esta imagen y te preguntan, ¿cuál es el defecto embriológico que ocurrió en este paciente? Así es, una falla en la fusión de los pliegues laterales abdominales. Malformación congénita, diagnóstico, gastrosquisis. Continuamos. Onfalocele. Onfalocele. Importante, esta O gigante. ¿Ok? La vamos a utilizar para una mnemotecnia al final. El onfalocele se define como la herniación del intestino al cordón umbilical. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en el desarrollo embrionario que falla y termina resultando clínicamente en un onfalocele? Normalmente, en nuestro desarrollo, cuando el intestino se está formando, la cavidad abdominal es muy pequeña en el embrión. Entonces lo que hace el intestino es, se sale de la cavidad abdominal y se va al cordón umbilical, en lo que la cavidad abdominal agarra suficiente tamaño para poder desarrollarse. Ya que la cavidad abdominal es grande, el intestino regresa del cordón umbilical a la cavidad abdominal para continuar su desarrollo. Eso es lo normal. Repito, una vez más a manera de resumen, el intestino cuando se forma, cuando estamos en desarrollo embrionario, como la cavidad abdominal es pequeña, sale al cordón umbilical. La cavidad abdominal después aumenta de tamaño, ya que tiene un tamaño significativo. El cordón debe regresar el intestino debe regresar del cordón umbilical hacia la cavidad abdominal y así termina su desarrollo. ¿Qué creen que ocurra en el onfalocele? Estamos en el desarrollo, el intestino está en la cavidad abdominal, sale al cordón umbilical porque la cavidad abdominal es muy pequeña, la cavidad abdominal crece y no regresa el intestino.
se queda entre comillas atorado en el cordón umbilical. Y eso define al onfalocele, una herniación del intestino al cordón umbilical, que normalmente debió haber regresado a esa cavidad cuando ya estaba grande para continuar su desarrollo. Aquí no, aquí se queda en el cordón umbilical. Se define a manera de resumen, pero teníamos que hacer ese puente a embriología para que entendieran lo que pasa normalmente y lo que pasa de manera patológica. La fisiopatología se define como un fallo en el retorno intestinal a la cavidad abdominal en el desarrollo. Sencillo. ¿Y qué vamos a ver clínicamente? Este producto resulta en contenido intestinal expuesto, cubierto con peritoneo y apnion. Ahora, hay una diferencia entre onfalocele y gastrosquisis. Gastrosquisis tenemos el contenido intestinal expuesto al ambiente. En onfalocele no. El intestino está dentro del cordón umbilical y vamos a ver esa herniación. También es una herniación muy gráfica, muy significativa, y es algo importante entender las capas de esta herniación. Tenemos al intestino. Después hacia afuera tenemos el peritoneo y por último tenemos el apnion. Estos últimos dos, el apnion siendo parte del cordón umbilical. Entonces el onfalocele o la O que decíamos al principio, una O gigante, dibújenle dos O's chiquitas para tener como resultado tres O's que van de chico a grande. La más chiquita es el intestino herniado, después continuamos con el peritoneo del mismo intestino y después con el apnion del cordón umbilical. Imagínense como un tiro al blanco, vaya. Nomás no le vayan a llamar signo de tiro al blanco porque ese nombre recibe otra patología que vamos a ver en el temario. Pero bueno, mismo aviso de discreción para pasar a continuación a ver la imagen de onfalocele. 5. 5 me pasé. 3, 2, 1. Y aquí tenemos a un producto con onfalocele. Aquí tenemos una herniación. La herniación es bastante gráfica. Y si yo les preguntara o les señalara la herniación que está en donde debería de estar solo el remanente del cordón umbilical cortado, donde está la cicatriz, donde posteriormente va a estar la cicatriz umbilical, si yo les señalara ese onfalocele y les pregunto ¿qué contiene este defecto? Ustedes me deben de decir intestino, peritoneo y apnion. Y dense cuenta cómo en esta imagen el producto tiene otra malformación. ¿Le alcanzan a ver? Así es, tiene el labio leporino. Como mencionábamos anteriormente, estas dos malformaciones congénitas están asociadas a teratogénesis, o sea, a teratógenos, a abuso de sustancias y o fármacos utilizados o mal utilizados durante el embarazo. Estas dos malformaciones, si no estuvieran asociadas a síndromes mayores o a otras malformaciones, se corrigen de manera quirúrgica muy sencilla. De hecho, si recuerdan la imagen pasada o si le quieren regresar un poquito, el producto estaba como si nada en gastrosquisis. Y nomás quería poner el caso para hacer esa observación que puede estar asociada a otras malformaciones. Continuamos. Estenosis pilórica. Las enfermedades nos dicen mucho, ¿ok? A ver, terminología médica. ¿Qué es estenosis? Así es, algo engrosado y que va a disminuir la luz. ¿Y qué es el píloro? Así es el esfínter que conecta al estómago con la primera porción del duodeno. O sea, el píloro está estenosado. ¿Y el píloro qué es? Músculo liso, así es. Entonces, este músculo va a estar hipertrofiado de manera congénita, de tal manera que va a haber una disminución de la luz. Así es, excelente. Esto es común en masculinos primogénitos. Es todo lo que tienen que saber, no le busquen más. Y el cuadro clínico inicia 2 semanas después del nacimiento. Esto es bien importante. Y ahora, el píloro, por más hipertrofiado que esté, algo va a pasar del estómago al duodeno. Probablemente muy lento, si es muy poca la luz que hay o si está muy hipertrofiado. Sin embargo, esta hipertrofia esta estenosis nunca es de 100%. Tiene que quedar bien claro esto. Si un músculo está estenosado y está hipertrofiado y está obstruyendo una luz, recuerden que es músculo. No es una obstrucción total. Aunque puede llegar a ser casi total, nunca es total. Dicho esto, va a pasar cierto contenido del estómago al duodeno. Con esto en mente continuamos. Inicia hasta 2 semanas después del nacimiento. ¿Por qué? Ahora, para explicar el por qué 2 semanas después del nacimiento. Pues el producto nace y va a alimentarse de su lactancia materna. Sin embargo,
Va a llegar esófago, va a llegar estómago, y como acabamos de mencionar que la estenosis nunca es total, o sea, el músculo nunca puede obstruir 100% el paso del estómago al duodeno, el estómago va a tardar 2 semanas en llenarse para poder producir síntomas, para que esta obstrucción sea significativa. Esa es probablemente no la manera más técnica de explicarlo, pero funciona. ¿Ok? ¿Cómo se va a presentar el paciente si tiene una obstrucción entre el estómago y el duodeno? Si ese estómago ya duró 2 semanas y se está vaciando muy lentamente y ya está lleno, ¿qué creen que vaya a pasar? ¿Cuál es el síntoma que va a presentar el paciente? Así es, te escuché. Vómito. Y este vómito tiene características bien interesantes. El vómito siempre tenemos que preguntar o siempre tenemos que hacernos la pregunta de qué características es, qué contenido es. En este caso es no biliar. ¿Por qué? Porque la bilis llega al duodeno. Entonces ahorita no estamos hablando de contenido duodenal, estamos hablando de contenido gástrico por esta estenosis pilórica. Y pasa algo bien interesante. Este vómito es de características en proyectil. Además de ser no biliar, es en proyectil. ¿Y qué ocurre? El estómago tiene peristalsis. Así como el esófago tiene peristalsis, el estómago también tiene peristalsis. Y toda la tripa, como van a ver en su temario. El estómago entonces, al censar la estenosis pilórica, al censar esta obstrucción, va a aumentar su peristalsis en fines de querer vencer esta obstrucción. Pero claro, es nomás un mecanismo reflejo, no es un mecanismo que va a compensar esa estenosis, vaya, no va a relajar el esfínter así de la nada. Entonces, esta peristalsis va a ser tanta por querer vencer esta obstrucción, sin embargo, nunca va a poder, y tarde que temprano va a ser tanta la peristalsis que imagínense que esta onda peristáltica choca en el píloro y regresa hasta la boca. Vómito en proyectil. Y entre comillas, literal las mamis dicen, doctor, es que el bebito vomitó hasta el techo o vomitó hasta la pared, porque es un vómito muy, muy característico. Continuamos. Como acabamos de explicar, el estómago va a estar haciendo peristalsis o hiperperistalsis en fines de querer vencer la obstrucción que tiene el píloro. Entonces vamos a ver esa peristalsis visible. Recuerden que los pediátricos, que los productos recién nacidos, tienen una pared abdominal relativamente pequeña. Entonces esta peristalsis va a ser visible. También a la palpación abdominal tenemos una masa palpable en epigastrio. Y esta masa la define la literatura como aceituna. Más o menos como ese tamaño, de 1 a 2 centímetros. Y además tenemos una alcalosis metabólica. Esta alcalosis metabólica es debido a pues, que el paciente va a estar vomitando y va a estar perdiendo contenido ácido. Si está perdiendo ácido, si está perdiendo además cloro por el ácido clorhídrico que hay en el estómago, el medio se va a hacer alcalótico. Y esta alcalosis es compensada de manera metabólica. Está caracterizada por hipocalemia e hipocloremia. Hipocloremia, repito, porque está perdiendo ácido clorhídrico en este vómito. El diagnóstico. El diagnóstico es lo más importante de estenosis pilórica. Es pura imagen. Estamos haciendo un puente de imagenología aquí. La radiografía simple de abdomen me va a recabar datos sencillos, me va a recabar datos como distensión abdominal y me va a recabar el dato de ausencia de aire intestinal. Ahora, recuerden que el producto está, entre comillas, obstruido entre el estómago y el duodeno por esta estenosis pilórica. Entonces voy a ver aire pues que entra a esófago, que entra a estómago. Sin embargo, no voy a ver aire en el intestino, que normalmente el aire es radiolúcido y nos marca el intestino, el colon, el marco colónico, etc. Esto no lo voy a ver porque no tiene aire, este intestino por la obstrucción. Ahora, en la fluoroscopía con bario, en este caso le llamamos serie esófago-gastroduodenal, voy a observar cómo el contraste me contrasta, válgame la redundancia, el esófago, el estómago. Sin embargo, cuando llega a duodeno, ¿lo voy a ver contrastado? La respuesta rápida es no. Sin embargo, va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico, porque como bien dijimos en la fisiopatología, la obstrucción nunca es total, o sea, va a pasar cierta cantidad. Sin embargo, en la serie esófago-gastroduodenal de manera rápida no vamos a ver contrastado el duodeno. Y aquí hay diferentes signos. Ahorita vamos a mencionar los signos y luego con imágenes los vamos a explicar. Tenemos un conducto pilórico elongado y estrecho.
y resulta en signo de la cuerda y signo de doble riel. Esto lo vamos a explicar con imágenes, ¿eh? Si gustan ahorita nomás apúntenlo. Y además el signo de la Z. Este es el bulbo duodenal contrastado. Por último, el ultrasonido es el gold standard, es el estándar de oro para estenosis pilórica. Recuerden, cuando tenemos un estándar de oro es el que me define la enfermedad. Entonces, el ultrasonido literal nos puede medir el grosor del músculo pilórico. Entonces, si la definición de la enfermedad es hipertrofia del músculo pilórico y el ultrasonido me puede medir el músculo pilórico, definitivamente es el estándar de oro. Me va a dar mediciones. Un engrosamiento del músculo pilórico, el dato numérico es más de 3 milímetros. Y un conducto pilórico elongado y estrecho, el dato numérico es más de 15 milímetros. El tratamiento es una pilorotomía. Solo se tiene que incidir en ese músculo pilórico, se va a relajar, ya que esta hipertrofia está caracterizada por una tensión elevada. Entonces nomás hacemos una incisión, esta tensión va a disminuir y la luz se va a recuperar. Continuamos. Aquí tenemos un esquemita nomás arriba en la esquina superior izquierda para identificar que estamos hablando de estenosis pilórica. Identifiquen cómo el paso del estómago al duodeno está obstruido. Y es lo que mencionábamos al principio, no es una obstrucción total. Como es un músculo, el músculo está hipertrofiado, está estenosado, sin embargo, algo puede pasar entre el estómago y el duodeno. Espero que tanta repetición no se les olvide, ¿eh? Pero bueno, ahora sí vamos a ver las imágenes y los datos que vamos a recabar de cada una de ellas. Tenemos la radiografía simple de abdomen. ¿Qué datos vamos a recabar ahí? Así es, distensión abdominal y ausencia de aire intestinal. Vamos a ver la imagen. Aquí tenemos una radiografía simple de abdomen. Y normalmente en el abdomen deberíamos de ver radiolucidez que está marcando a los intestinos. Y no vemos nada de radiolucidez. Ese abdomen está completamente radiopaco. No se ve nada de tripa. ¿Se dan cuenta? Y la tripa, si tiene gas, se ve radiolúcida, así como el pulmón, igualito, que tiene aire. Y pues además vemos que está el abdomen distendido. Continuamos. La fluoroscopía o la serie esofagostrodenal, aquí les vamos a poner un zoom. Vamos a utilizar ahorita la imagen de la A, la que está en el centro de la diapositiva, y vamos a explicar. Lo que se ve radiopaco es el contraste. Repito, esto es un zoom. Esto es solo el antro pilórico. Ya vimos que el contraste pasó por esófago, llegó a estómago y nos dimos cuenta que hay un retardo en el vaciamiento gástrico. O sea que el contraste no está pasando de manera adecuada del estómago a la primera porción del duodeno. Y tenemos diferentes signos, ¿recuerdan? Así es, signo de la cuerda y signo de doble riel. El signo de la cuerda está señalado con dos flechas en la radiografía A. La cuerda básicamente es el hilito que queda entre esa contracción del píloro. Es ese hilito que se alcanza a ver de contraste. Signo de la cuerda, que nos refleja un conducto pilórico elongado y estrecho. En la imagen B la vamos a utilizar para el signo de la Z. Dense cuenta cómo está contrastado el antro pilórico. Sin embargo, el píloro, señalado por dos flechas, una inferior y una superior, está pues estenosado, ¿no? Compatible con estenosis pilórica. El signo de la Z en España le llaman a las setas a los champiñones. O sea, para recordar la morfología de los champiñones, pues es un tallito y una coronita, ¿no? Y dense cuenta cómo aquí el conducto pilórico que está contrastado, y como decíamos, tarde que temprano algo va a pasar del estómago al duodeno, está contrastado también el bulbo duodenal, dando una morfología de seta o de champiñón, vaya. Entonces la imagen, la flechita que está señalando de abajo hacia arriba es el conducto pilórico elongado y estrecho, y la que está señalando de arriba hacia abajo es el bulbo duodenal, llamándose signo de la Z. También la flechita de arriba nos sirve para identificar el signo de doble riel.
El signo de doble riel es cuando se contrasta la parte de abajo y la parte de arriba de esta estenosis pilórica. Si alcanzan a ver, tienen que hacerle un ligero zoom. Se ve la parte de abajo contrastada y la parte de arriba contrastada, dando una imagen como de pista o como de vía de tren. A esto le llamamos signo de doble riel. Y por último, ¿cuál es el estándar de oro? Así es, el ultrasonido. ¿Por qué? Porque nos puede dar mediciones del engrosamiento del músculo pilórico y además del conducto pilórico. ¿Cuáles eran esas mediciones? Así es, un músculo pilórico de más de 3 milímetros de grosor y un conducto pilórico elongado y estrecho de más de 15 milímetros. Así es, y aquí tenemos el ultrasonido. MP, señalado por la flecha de arriba, es el grosor. Si alcanzan a ver, si le hacen zoom, van a ver dos crucecitas arriba y abajo y eso está midiendo el grosor del músculo pilórico. Si este es más de 3 milímetros, es compatible con el diagnóstico. En la flecha de abajo, que está señalada con CP, es el conducto pilórico, también lo podemos medir y si mide más de 15 milímetros, es compatible con estenosis pilórica. Muy bien, continuamos. Siguiente patología. De hecho, vamos a hacer una pausa aquí. Y hasta la siguiente parte, hasta la patología gástrica parte 2, vamos a ver la siguiente patología que es gastritis. Nos vemos.